Esto también tenerlo en cuenta. En aquella época se pensaba que en el mundo había una guerra entre el bien, Dios, y el mal, el demonio. Y la gente participaba en esa guerra. Y a vosotras os ocupaba participar en esa guerra y la mayoría de vosotras al final acababais al lado del mar. Que tenemos algún ejemplo, pero bueno. El caso es que la figura del pacto con el demonio se colocaba en situaciones que no eran más que el desarrollo de actividades comunes como la medicina popular. Mujeres que curaban enfermedades, una gripe, una disentería. Muchas de ellas, por ejemplo, también eran ginecólogas y se dedicaban a temas de mujeres y eran parteras. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Muchas de ellas también se dedicaban a... eran, ¿cómo se llama? Los que... fisioterapeutas. Y curaban esguinces o roturas de un brazo, de una pierna. O sea, actividades medicinales muy corrientes. Eso es lo que hacían la mayoría de ellas. Aunque luego fueron acusadas de que tenían pacto con el demonio, ¿verdad? Esta era la pregunta que intentaban contestar las autoridades inquisitoriales del momento. Si el hecho de que una simple mujer de una aldea perdida diese recetas tradicionales de hierbas y emplastos a una persona era producto de la hechicería. En muchos casos la hechicería decía, esto es medicina popular. Y de hecho la mayoría de ellas luego no tenían condenas tampoco muy grandes, ¿entendéis? Vosotras sabéis que en esa época, cuando se detenía a una persona en la Inquisición, se le llamaba lo que era el auto de fe. ¿Sabéis lo que era el auto de fe? Se ponía en la plaza pública a las personas, se les ponía unos capirotes y unas vestimentas especiales y se les paseaba, como decía, la vergüenza. Sí que es verdad que luego la gente que veía esto les tiraba, pues, lo primero que tenían a mano, tomarles un piquete, lo de fuera, y las insultaba. Pues claro, era terrible. Luego normalmente a las brujas también se le daba 200 azotes. ¿Qué era? Son muchos. 200 azotes. Muchos. Azotes, no por una cuerdecita, ¡pum! Pues, azotes de cuero, ¡fa! Entonces, claro, la mujer acababa, imagínate. Y luego la mayoría de ellas eran condenadas a lo que llamaban el destierro, se tenían que ir de su lugar de residencia unos años. Luego ya cuando cumplían esto la mayoría volvían. Pero luego yo os voy a decir alguna cosa, porque por ejemplo, en muchos casos, según fue avanzando el tiempo, la Inquisición vio que esto era una cosa que era muy común y muy corriente y abandonó ya directamente la figura del tema del demonio, y muchas de estas mujeres eran llevadas a unas casas que se llamaban casas de beneficencia, donde se las enterraba. Esto, por ejemplo, ocurrió en Granada, ocurrió en Sevilla, ocurrió en Córdoba, ocurrió en Valladolid, ocurrió en muchos sitios. Entonces, y tenían un castigo bastante benigno. Tenían que dormir en esas habitaciones, estaban bajo la tutela de un sacerdote que las educaba en la religión católica, y luego ellas tenían que hacer un pequeño trabajo y con el trabajo pagaban los gastos de su mantenimiento. Porque una de las razones por la que la Inquisición tampoco prestaba mucha atención al tema de las brujas es este que es así de difícil. La Inquisición, sabéis, vivía de lo que se llamaban los secuestros. Cuando una persona era detenida por la Inquisición, todos los bienes personales de esa persona quedaban secuestrados. Se le quitaba todo, la casa, el caballo, lo que tuviera, las tierras. Entonces, claro, la bruja, la mayoría, las pobres, no tenían nada. Entonces la Inquisición se quejaba desde el siglo XVI de que eran muy pobres y que no merecían la pena ir a por ellas. Todos los santos detenían a 2 o 3 en cada uno de los tribunales, pero 2 o 3, pero nada más. Y lo hacían un poco por cubrirse el expediente. Decían, mira, nos estaban persiguiendo. Y luego no hacían absolutamente nada. Porque es que, como os digo, aunque la Inquisición tenía una política represiva y conservadora, impulsora de la defensa a ultranza del catolicismo, no tenía ninguna preocupación por la vida humana, ¿entendéis? Y entonces se llega a catalogar la Inquisición de institución asesina, y muchas veces lo fue, porque muchas personas fueron condenadas al patíbulo, a la hoguera, pero fue así con la brujería. La verdad que como os digo, la Inquisición, en serio, española, no la europea, la francesa y la alemana fue horrible, la inglesa, tal. La Inquisición no se tomó, como os digo, muy en serio el aparente problema de las brujas. Detenía de vez en cuando alguna, cubrían el expediente y pasaban de ellas completamente. Hombre, las sometían al tormento, las sometían a la vergüenza del auto de fe, pero evidentemente, como os he dicho, en toda la historia de España mataron a 50. Nada más. En toda Galicia mataron a una.
toda Andalucía mataron a una. En Navarra sí que mataron unas cuantas, sobre todo con el famoso caso de Zugarramurdi, que habéis oído hablar de él. Ahí mataron a 8 mujeres. Y luego hay muchos asesinatos también, fijaos, en la zona del Pirineo, tanto el aragonés como el catalán. Que además todo esto era sobre todo por influencia de Francia, porque en Francia sí que se mató a miles de mujeres. Y entonces eso llegó como moda al otro lado de la frontera y decían, bueno, mira, aquí estamos como Francia, aquí tenemos brujas también como allí. Y entonces alguna mataron, pero muy pocas, ¿verdad? Pensemos que ese concepto un tanto humanista, como os digo, del Supremo Consejo de la Inquisición, se notó sus condenas. Las brujas, como os he dicho, eran condenadas con cierta benignidad, ¿entendéis? No las hacían cosas raras, no las ligaban. Y claro, hombre, el concepto de latigazos te la manera, ¿eh? La chica acababa con la espalda como Cristo, ya os podéis imaginar. Aquí digo lo de los cientos, en un púlpito a la vista del público, porque al final lo que se hacía con ellas era un castigo vergonzoso, era someterles al escarnio público, a la vergüenza pública, ¿entendéis? Y eso era lo peor, porque imaginaos cómo se llegaba esa pobre mujer. Esa pobre mujer luego, el día de mañana, cuando quería volver a su casa, todo el mundo la señalaba por la calle y decía, mira, fulanita, a esta se la llevaron, ¿sabes? Y fíjate que en las iglesias, por ejemplo, se colgaba lo que se llamaba el San Benito, que era como un documento donde venía el nombre de la persona. Con lo cual, cualquier persona que entraba entonces a una iglesia, sea la que sea, podía ver en la pared escritos los nombres de los procesados. Con lo cual la vergüenza se hacía, como quien dice, eterna. Los sanbenitos no fueron quitados de las iglesias católicas españolas hasta mediados del siglo XIX. ¿Entiendes? Y tenían sanbenitos desde finales del siglo XV. Entonces tú llegabas ahí y había una pared entera escrita con nombres de personas. Entonces, claro, a lo mejor estaba el nombre de la persona, pero claro, su hijo, su nieto, estaban ahí. Y entonces cogían y decían, mira, el hijo de tal, el nieto de la bruja. Y entonces el niño también pues, lo pasaba fatal. Entonces, realmente en eso eran muy crueles, más que en el tema, para así decirlo, puramente físico. Esta relativa suavidad explica que muchas de las procesadas, al cabo de un tiempo, cuando ya la condena ya quedaba suspendida, ¿qué hacían? Volvían a practicar el oficio. Porque claro, no sabían hacer otra cosa. Es que la brujería, como yo digo siempre en mis libros, era una profesión. ¿Entendéis? La brujería era una profesión. Las brujas, en muchos casos, eran mujeres que eran vistas como muy necesarias por sus comunidades. Donde no llegaba la medicina, y sobre todo la medicina entonces era muy cara, las brujas se ocupaban de las enfermedades naturales. Y en muchos pueblos y aldeas de por ahí, de cualquier sitio, la única persona que había para acudir en caso de necesidad era la bruja. Con lo cual, en muchos casos, los propios vecinos estaban a favor de la bruja, porque si esta mujer me cura enfermedades, si esta mujer me ayuda, si esta mujer ha ayudado a mi mujer a que dé a luz, ¿qué vamos a hacer con esta mujer? Si es que yo, si no hay esta mujer, ¿quién lo hace? ¿Entendéis? Era una profesión. Uno de mis libros dedicado a Galicia se llama La profesión de las meigas, porque las meigas eran profesionales. ¿Entendéis? Esto es importante. Yo insisto con ello. Luego os puedo hacer una referencia a los tormentos. Es una constante referencia en nuestra memoria histórica cuando hablamos de la Inquisición. Pero el tormento, esto es importante, el tormento, la tortura, también se practicaba en la justicia ordinaria. En la justicia ordinaria, cuando cogían a una persona y la acusaban, por ejemplo, de robar o de hacer algo, un delito, de matar a alguien, a esa persona se le sometía a tormento. No solo se hacía en la Inquisición. O sea, el tormento, la tortura, estaba instalada en todos los sistemas procesales. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y luego, de hecho, en la Inquisición había una salvedad con respecto a la justicia ordinaria.